de su membresía. La iglesia no tiene la facultad de poder incidir en tu alma, en tus decisiones, sino que tú en tu diario vivir, en el trajín de todos los días, en el corre y demás cosas del ajetreo de esta vida, el que toma las decisiones eres tú. No está ahí el pastor, no está ahí el cuerpo de consejeros, no están ahí tus hermanos para decirte qué es lo que tienes que hacer, sino eres tú de manera personal e individual quien debe de tomar la decisión, cualquiera que ésta sea, sin importar lo profundo que pueda ser el golpe en tu vida, en tu economía, en tu familia, etcétera. Finalmente, quien te hace verdadero cristiano es Jesús y su palabra. Si guardareis mis mandamientos, dice el Señor Jesús, si guardareis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Guardar los mandamientos no es solo en el asunto cúltico. Guardar los mandamientos del Señor es tomar las herramientas, tomar esa armadura que Dios nos ha proporcionado para poder enfrentar y batallar allá afuera y en la familia e incluso también dentro de la iglesia, ¿por qué no decirlo? Contra todo aquello que te quiere desanimar, contra aquello que te quiere lastimar, contra aquello que te quiere robar, contra aquello que te quiere infringir de alguna manera dolor, duda, tristeza, resentimiento, etcétera, muchas cosas, con la finalidad de que tu corazón, de que tu vida no sea lo que Dios está buscando. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque la doctrina es importante. La doctrina no es solamente un conjunto de elementos por ahí escritos y que se aprenden. No, eso no es. Es mucho más que eso. Y esta mañana yo quisiera retomar el tema que habíamos traído hace 15 días de cómo se construye la doctrina, pero sobre todo cómo se construye nuestra doctrina cristiana. ¿Cuáles son los fundamentos que construyen, los elementos que construyen nuestra doctrina? Y le decía yo que hay 3 momentos en la historia donde podemos nosotros ir a estudiar y analizar los aportes de esos momentos para la formulación de la doctrina cristiana. El primero ya lo veíamos, que era ya en el Edén, cuando Dios, que creó al hombre fuera del Edén, le decía yo, fuera del Edén lo creó Dios, hasta llegado el momento, hasta llegado la ocasión de estar preparado, Dios lo pone en un lugar especial, que es Edén, el huerto en Edén. Y una vez que está en el huerto en Edén, está listo el hombre para recibir para recibir de parte de Dios la primer enseñanza o la primera ordenanza, que es: de este árbol o del fruto de este árbol no comerás. Y ya analizábamos algunas cosas ahí. Entonces, la doctrina tiene que ver, hermanos, en uno de los principios básicos de la doctrina cristiana, es que todos los que la conocen, todos los que la practican, deben de tener en su corazón deben de tener un lugar especial para esa palabra. Si la palabra de Dios no es apreciada por nosotros, si la palabra de Dios no es más que una serie de discursos y no está quedándose en mi corazón, estoy falseando
el asunto fundamental de la doctrina, que es apreciar la palabra, darle el valor significativo de la palabra, darle mayor validez que lo que nosotros podamos tener o poseer en este mundo. La palabra de Dios supera por mucho en valor. Usted puede ser muy cuidadoso en su casa, puede ser muy cuidadoso con su vehículo, puede ser muy celoso con las cosas que usted tiene en casa, que a veces no le gusta que nadie toque. Usted no presta fácilmente su vehículo, o usted no presta algunas cosas que usted tiene en su corazón como de gran estima, porque hay en nuestro corazón la facultad de poder darle a las cosas significado. Lo tenemos, lo traemos, sabemos apreciar ciertas cosas, sabemos otorgarle valor a ciertas cosas que nos pertenecen. De igual manera, con ese mismo ímpetu, con esa misma claridad, debemos también darle a la palabra de Dios sentido en mi vida, apreciarla, no cuestionarla. ¿Qué es lo que hoy muchos a nivel de todos lados se cuestiona la palabra? Y para muchos, y lo digo dentro de la misma iglesia, y lo voy a seguir diciendo porque ha sido un error para mí, desde ahora, desde mi punto de vista, ha sido un error todo lo que está sucediendo a través de la televisión, de esos programas de televisión, de esos programas de internet. Ha sido un error nefasto que ha cometido la iglesia porque no se ha tenido cuidado. Quienes son dueños de esas cadenas televisivas no han sido precavidos, no han sido prudentes, no han sido leales a la palabra de Dios, y por el hecho de lucrar, por el hecho de tener de alguna forma entradas económicas, han permitido que dentro de esas cadenas se predique, y hombres y mujeres prediquen, pero no la palabra de Dios, sino prediquen sus propias doctrinas, prediquen sus propios conceptos. Y eso que se vacía en las casas, que se vacía en las ciudades, no ha venido sino a tener un deterioro, una despreocupación por la palabra. Se le cree más al hombre que a la palabra de Dios. No se lee la Biblia, se ve al predicador, se oye al predicador. Con mucho más interés oímos al predicador que lo que nosotros vamos a la Biblia para escudriñar, para aprender. Porque dice la palabra del Señor que esa palabra nos va a ser útil y nos va a transformar, nos va a cambiar y va a ser necesaria para el diario vivir. Es más fácil ir a esos estanquillos, si usted me permite decirlo, a esos estanquillos baratos para estar oyendo a una persona que se ha perdido del fundamento doctrinal, y ha sido más fácil y más atractivo eso que doblar la rodilla, pedirle al Espíritu Santo: enséñame la palabra. Hemos perdido la dimensión, hemos perdido el sentido de la palabra. Y esto, hermanos, no es nuevo, es recurrente en la historia humana, sucede y va a seguir sucediendo. Pero Dios quiera que no nos llegue, hermanos, no nos llegue a nosotros lo que en el tiempo de Josué, cuando él muere. Dice la escritura que cuando Josué murió y todos los ancianos de aquella generación murieron, dice, aquella generación se quedó en oscuridad, se olvidaron de Dios, y aquella generación se levantó, pero no conocía a Jehová. ¿Está aquí conmigo? Después de aquel tiempo, hermanos, de ese momento en el que Dios se encuentra con Adán y le comparte la palabra, ese primer momento era una cosa importante,
¿Qué aprendemos de ese primer momento histórico cuando Dios le habla a Adán? Que necesitamos nosotros, los de esta generación, movernos, ser equilibrados. Dios no está peleado con bendecirte. Dios no tiene ningún problema con prosperarte. Dios no tiene ningún problema con llenar tu casa de bendiciones, porque así dice la palabra: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y sobreabundaré. ¿Está aquí conmigo? Pero el cristiano debe aprender que estas cosas materiales van y vienen. ¿Está de acuerdo conmigo? Van y vienen. Casas, carros, lo que usted quiera. Todo lo material va y viene. ¿Está aquí conmigo? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, este es un mensaje claro, es una indicación clara. Dale más valor a la palabra de Dios para tu vida, que te puede llevar a la salvación. Considera la palabra más valiosa que el oro. Considera a la palabra más interesante que cualquier otra cosa, dedicándole tiempo a la palabra, sumergiéndonos en la palabra. Entonces, nuestra doctrina nos enseña, la primer piedra fundamental de nuestra doctrina es que hay que saber equilibrar. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Hay que equilibrar, saber apreciar lo que tengo, pero por sobre esto darle más valor a la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede mover a un cristiano? ¿Qué es lo que lo puede desplazar de su fe? ¿Qué cosa puede a veces ser tan cruda y difícil que cuestionamos a Dios? La muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido a cualquier ser humano lo confronta. Y los cristianos somos seres humanos. Pero aparte de ser seres humanos, y bendito sea Dios que nos han dado su palabra, la palabra de Dios ha venido a nuestra vida. Entonces, cuando uno de nuestros seres queridos parte, tenemos la palabra de Dios para que ésta venga y sea el aliciente, que venga y sea la medicina. Con esta palabra puedo mitigar el dolor. Con esta palabra puedo entender la voluntad de Dios para mi ser querido. Con esta palabra puedo glorificar a Dios, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Está aquí conmigo? Porque hemos pasado por eso, se lo traigo a la memoria. Usted ha pasado por la pérdida de un ser querido, y vea cómo a veces las cosas, cuando tocan nuestras pertenencias, cuando toca esto que nos lo apreciamos tanto, que amamos tanto, por dentro parece un caos, parece una convulsión por dentro. Y a veces, hermanos, discúlpenme si hago esto, digo esto. Yo no juzgo las situaciones presentes. Voy a hablar de lo pasado, voy a hablar de lo que fui testigo en otro momento. Aquí muy poco me ha tocado a mí ir al panteón cuando se trata de ir
a depositar los restos mortales de quienes parten. A mí me ha tocado predicar, pero muy poco he ido a asistir en el panteón. Eso más bien lo hace el pastor Manuel. Pero las veces que a mí me tocó hacerlo, hermanos, de cristianos de muchos años, una consternación fuerte. Que no había nadie que le pudiera transmitir serenidad, consuelo, nada. Una actitud completamente cerrada, rechazando todo lo que se estaba haciendo y dirigiendo para ayudar a mitigar el momento difícil. Y pareciera que se le iba la vida a esa persona. Y llegó a decir: ¿por qué no te llevaste a fulano, otro hijo? ¿Por qué te llevaste a este? Oiga lo que digo, y es cristiano. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? ¿Por qué no te llevaste a aquel que es vago, que es esto, que es lo otro? ¿Por qué te llevaste a este que me sostenía, que trabajaba, que era bueno? ¿Por qué por qué haces? Y imagínese esa cuestión. ¿Está aquí conmigo? Me hubieras quitado a mí la vida mejor. O sea, son momentos críticos, y este es solo uno. Usted brega con otras cosas allá afuera. A algunos les pega tan fuerte la pérdida de un ser querido, a otros les pega fuerte otra cosa. Son muchos momentos, algunos muy difíciles, muy crudos, y no estamos preparados para estas cosas. Pero para eso vino la palabra de Dios, para fortalecernos, para que llegado el momento de aquellas crisis que a todo ser humano le vienen, nosotros podamos ir a la torre, podamos ir a ese lugar de descanso en las manos de Dios y ponernos bajo el resguardo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, en él yo confiaré, y él te librará. ¿Está aquí conmigo? Pero a veces, sucedidos los conflictos, sucedidas las situaciones del hijo, la hija, el esposo, la esposa, y las situaciones de la vida, a veces nos descomponen el panorama internamente, y la fe sale volando, y en el lugar de la fe se apodera el enojo, la tristeza, la vaguedad, en fin, un vacío tremendo. ¿Y dónde quedó la fe? Es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que tú no ves. Que en medio del dolor, que en medio de esa depresión, que en medio de esa enfermedad, que en medio de esa dificultad, cualquiera que ésta sea, el Señor está ahí para abrirte una puerta y sacarte para llevarte a pastorearte en pastos delicados, junto a aguas de reposo. Es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos sin la palabra de Dios? Dijeron los apóstoles: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? El cristiano debe balancear, debe tomar la palabra. Las cosas que hoy tengo aquí son temporales, pero la palabra de Dios es eterna. Vale más la palabra de Dios que todo lo que yo tengo y poseo.
Vale más la palabra de Dios porque esta me sustenta, es pan, es alimento continuo a mi diario vivir. ¿Está aquí conmigo? Y esto, hermanos, gracias a Dios, porque vino un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien viene y refuerza lo que Adán desperdició, lo que Adán menospreció. El Señor Jesús le dio su dimensión correcta. Cuando fue tentado duramente, el Señor Jesús se para firme, no por sí mismo, se para firme en la palabra de Dios, y Él es el que rescata el valor de la palabra. Él es el que viene a darle sustancia a la palabra, le viene a dar poder a la palabra, viene a demostrarnos que no importan las tentaciones que el diablo nos dé, que no importan los dardos que el diablo esté trayendo sobre nuestras vidas, que bendito sea el nombre del Señor. Como Él se paró firme, también nosotros nos podemos parar firmes en la palabra. Y le dice el Señor Jesús a Satanás ante todo ese panorama de tentación, le dice: vete, Satanás, no vas a lograr tu cometido conmigo, no voy a caer en tus redes, no me vas a hacer que sienta dolor, no voy a permitir que mi corazón se vuelva una cueva, ¿verdad?, de tristezas, dolores, amarguras, resentimientos y de culpabilidades. No te lo voy a permitir. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre del Señor. Equilibrio es la primera parte que tú debes aprender en cuanto a doctrina. Equilibrio. Vale más la palabra del Señor que lo que posees. Deja que estas cosas pasen, pero no dejes que la palabra de Dios se vaya, se cuele, se transmine, que se te escape, que la palabra de Dios no esté cayendo en una cisterna rota, que le está filtrando la bendición de ser un verdadero cristiano. ¿Está aquí conmigo? Tuvieron que pasar muchos siglos después de ese momento de Adán. Pasaron muchos siglos entre Adán y Moisés. El segundo momento para construir nuestra doctrina se da allá en el Sinaí. Muchos siglos pasaron, hermanos, entre ese evento y este otro. Pero toda la gente de aquel entonces se abandonó, se apartó de Dios, se entregaron a sus propias ideas, a sus pasiones. Se entregaron para construir sus sociedades, sus ejércitos, sus economías, todo, pero sin Dios. Y como no hay nada en este mundo que pueda detener la degradación humana, construyeron palacios, fortificaron ciudades, conquistaron, pero no hay nada en este mundo que pueda detener la degradación espiritual. Por mucho que se construya una sociedad perfecta, igualitaria, etcétera, no quita el pecado. Como se lo hizo ver Dios a Israel: por tus múltiples sacrificios en los que yo te dije que iba a quitar tu pecado, pero no, porque tú no cambias. Mi ley no está en tu corazón. Haces los actos religiosos por hacerlos. Vas al sacrificio, traes tus ovejas, traes tus ofrendas, traes tus holocaustos, pero mi palabra está ausente. Solo cumples la parte externa de un ritualismo, pero no estás dejando que mi palabra conquiste tu corazón. Y entre todo ese tiempo, entre ese distanciamiento que tuvo la humanidad con Dios, hermanos, los homicidios, los asesinatos en masa,
los robos, la violencia, las torturas inhumanas, las conquistas con grande violencia. Una forma, hermanos, inconcebible de cómo vive la humanidad cuando no está bajo un precepto divino. Se crearon religiones, se crearon dioses, creyendo que con eso iban a manipular y componer los asuntos morales de la sociedad, pero todo ha sido un fracaso. Hoy, en nuestro tiempo, cuando leemos la historia universal, nos da miedo. Porque este mundo todavía en este tiempo, hablando de nuestro tiempo contemporáneo, si hemos oído de matanzas, si hemos oído de violaciones, si hemos oído de homicidios y demás cosas, estamos ante una situación tranquila en comparación a lo que todas estas naciones hicieron cuando no tenían y no tienen a Dios. Hermano, lo que hoy vivimos, todo eso que nos espanta, toda esta violencia, todo esto que sucede que nos espanta, hermano, es nada en comparación a la manera en cómo el hombre en ese momento de su historia, hermano, entra un salvajismo peor de lo que nosotros estamos viendo hoy. Si nos alarma y nos aterra lo que están haciendo en el Medio Oriente los islámicos, eso no es nada, hermanos, eso es juego de niños. Para lo que hicieron estas generaciones, eso no es nada. Fue una debacle increíble, de tal manera que hoy, hermanos, hoy en muchas constituciones y a través de la ONU se busca que no haya, hermanos, que no se vuelva a repetir ese tipo de maldad, ese tipo de degeneración, hermanos, que atrajo la humanidad porque no tenían un código, porque no tenían un estatuto, porque no tenían una forma de conducirse. Nada que los apartara del mal, nada, no había medicina para su alma, estaban entregados a la pasión de ese momento. Tan así, le repito, que hoy en los libros se reprueba todo lo que la humanidad en aquel entonces hizo. Una cosa espantosa, una situación degradante, hermanos, en una forma increíble. Cuando no se tiene a Dios en una sociedad, ¿con qué se construye una vida? ¿Con dinero? ¿La educación? Ya nos dimos cuenta que la educación no es la respuesta. Por muchos años nuestro país tuvo problemas de rezago educativo, por décadas. Pero no teníamos los problemas que tenemos ahora. Freire, un brasileño, y otros tantos pedagogos decían que la educación era fundamento para la libertad de todo ser humano, que la educación era necesaria para que el ser humano dejara de ser eso, en ese salvajismo, en ese trato descortés dentro de la casa. Se pensó que con la educación la violencia intrafamiliar se iba a acabar. Se pensó que con la educación habría mayores oportunidades para que las familias mexicanas pudieran vivir mejor. Y yo pregunto, ¿vivimos mejor? Ya no tenemos las casitas de cartón, claro que no. Ahora tenemos una casa de material. Ya no se camina tanto, ahora se tiene una bicicleta, una charanguita. Pero no ha cambiado lo mismo, la misma violencia en el hogar sigue igual. Lo único que cambió fue la casa.
Lo único que cambió fueron ciertas cositas de muebles, pero la violencia en los hogares sigue siendo la misma. Y ojo, está peor la cosa ahora. Está tan peor porque hoy los novios golpean a la novia, la reprimen, la sobajan, la humillan. Y eso lo permite. Y son universitarios, por Dios. Son gente de carrera. Son gente con una educación que se supone debería de brillar aquí, una capacidad distinta, y no es cierto. Ni los gerentes de las grandes empresas se salvan. Se creyó que con la educación se iba a acabar el alcoholismo. Es que el alcoholismo es producto de la pobreza. Bueno, ya no estamos, ya tenemos universidades, ya tenemos, y sigue el mismo problema. Y todavía es peor hoy el problema. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Hay una accesibilidad al alcohol increíble para los niños, para los pequeños. Se creyó que con la educación se iba a acabar también la drogadicción. Ahora mire, por muchos años, muchas décadas, investigadores, pedagogos, sociólogos, etcétera, hicieron todo un estudio para ver cómo ayudar para que la desintegración familiar no se diera. Porque la desintegración familiar, según estudios en todas partes, se veía que era producto de violencia intrafamiliar, ya que al haber disfuncionalidad en la familia, los hijos eran atraídos hacia esos grupos, ¿verdad? Alcohol, drogas, prostitución y demás cosas. Así que entonces empezó todo un programa a nivel nacional y mundial para que no hubiese desintegración familiar y poder evitar todos estos flagelos sociales. Pero lo hicieron sin Dios. Estados Unidos renuncia a su tesoro. Estados Unidos renuncia a la base fundamental que los había llevado a ser una nación grande: la oración en la escuela, la lectura de la palabra, la predicación continua en los hogares, la reunión familiar en el devocional familiar, la reunión en la iglesia los domingos. Pero Estados Unidos renuncia a aquello y nosotros ni siquiera nos hemos acercado a eso. Pero hoy vemos que la desintegración familiar, hermano, es mucho más fuerte y más compleja. Ahora dicen que la homosexualidad, que el lesbianismo, alcoholismo, prostitución, violencia es una enfermedad. ¡Ah, caray! ¿Cómo pasó de ser un problema de desintegración a ser una enfermedad? Pero ¿dónde hay clínicas? ¿Pero dónde hay recursos para atender a todos esos enfermos? Supuestamente no los hay. Es una mentira, no es cierto. El problema es que queremos tapar un hoyo destapando otro. Le quitamos todos los valores a la familia, le quitamos todo el fundamento a la familia, y entonces ¿qué tenemos? No tenemos nada. Le restan la autoridad a los padres hoy. A tus hijos desde primaria te están diciendo a tu hijo que tú como padre tú no tienes derecho sobre ellos, que ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran, cuando quieran y como quieran. Te quitan el derecho como padre, vulneran la autoridad paternal. ¿Está aquí conmigo?
Y tenemos una problemática muy fuerte entre nuestros jóvenes. Yo le decía el viernes que estábamos compartiendo, la iglesia se ha abierto, la iglesia ha sido vulnerada, ha sido asaltada por esos esquemas sociales que tenemos allá afuera, pero no hemos sido capaces de detener, hermano, el avance de eso dentro de la misma iglesia. Le hemos dado mucha credibilidad a todas esas filosofías e ideas del mundo y las hemos introducido a nuestra iglesia. Que si tú como joven o como señorita no estás de acuerdo en la forma en cómo se está llevando tu matrimonio, apártate, divórciate, déjalo, suéltalo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Dejamos entrar muchas cosas y las estamos dejando entrar. Nuestras hijas están siendo llevadas en pos de hombres que no conocen a Dios. Y estamos de acuerdo. Nuestros hijos están en pos de mujeres que no tienen a Dios, que no tienen ni reconocen la palabra de Dios como autoridad sobre sus vidas, y estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Voy a usar una expresión que usaba Germán. Si no dice amén, diga ouch. Algo así era, ¿verdad? Algo así decía Germán. Si no dice amén, por lo menos diga ay. ¿Me estás hablando a mí, Señor? Dejamos que nuestras hijas vayan en pos de ellos. Dejamos que nuestros hijos vayan en pos de ellas. Y estamos de acuerdo. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? No hay comunión luz, no hay comunión tinieblas. ¿Está aquí conmigo? Sí le he dicho, ¿verdad? ¿O no le he dicho a usted que me dan miedo a veces ver las reuniones me da miedo, se lo voy a confesar, me da miedo ver reuniones de damas jóvenes. Me da miedo, me da un escalofrío, hermano. Pero ¿qué tiene de malo? No, yo no estoy diciendo que tenga algo de malo, nada más digo que me da miedo. Casados queriendo vivir como solteros. Yo no estoy diciendo reclúyase a la mujer en la casa, en la cocina, ahí, que huela a sopes y demás. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Solo digo que me da miedo. Y luego le digo por qué. Y digo, Santo Jesucristo, ayúdanos por favor. ¿A dónde vamos? ¿Qué platicamos? ¿Qué compartimos? Porque algo estoy seguro, no se reúnen a orar. De algo, mire, yo no he estado en una reunión de esas, pero de algo estoy bien seguro, no se reúnen a orar. No dicen, vamos a reunirnos y vamos a estudiar un pasaje de la Biblia. No.
¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y luego le cuento la otra parte. Solo le digo eso. Porque la iglesia está construida para otros efectos. Ay, a veces esto está mal, está mal, está mal, está mal. En esas reuniones, ¿por qué no se llevan folletos? Y vamos con la intención, vamos a repartirle a los meseros y a los comensales folletos, Biblias, Nuevos Testamentos. ¿Qué somos? Luz del mundo, ¿no? Sal de la tierra. ¿O no? Dele propósito a la reunión. Dele un propósito bíblico, de valor, de sustento. No digo que no hay que reunirse para convivir. Claro que sí, pero hay cosas ahí que yo veo que le digo y luego a veces son más pleitos que otra cosa. De ahí salen pleitos, de ahí salen cosas. ¿Está conmigo? Deuteronomio 4:1. Luego le platico. Oh, pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis, viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios Jehová, el Dios de vuestros padres os da. Otra vez, cosas materiales, pero esta otra parte, aprecia la palabra. Te voy a dar, te voy a bendecir, pero no te olvides de mi palabra. Que no corras detrás de esas bendiciones y te olvides de mi palabra. Que no te llenen estas bendiciones tanto que ya después no tengas espacio para mi palabra. Equilibrio. Vamos a aprender esta mañana. Vamos a aprender una palabra nueva, o tal vez para algunos no lo sé, pero vamos a aprender la palabra doctrina. Vamos a ver cómo dice la definición. La palabra doctrina se define como un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Pueden estar basadas en un sistema de creencias. Nuestra creencia es que tenemos un Dios soberano sobre todas las cosas que nos ama. ¿Está aquí conmigo? Nuestra creencia es que Jesús vino al mundo, que murió, resucitó, pero que se levantó, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre como nuestro intercesor. ¿Está aquí conmigo? Nuestra creencia es que hay perdón de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Bendito sea su nombre. ¿Está aquí conmigo? Eso es lo que creemos. Eso es. Entonces la doctrina, hermanos, nuestra doctrina tiene un fuerte fundamento, que lo que nosotros creemos no es producto de la mente de un ser humano. Aunque lo leamos en la Biblia, que dijo Moisés o que dijo David o que dijo el profeta fulano, no son palabras de ellos, son palabra de Dios. Ellos simple y sencillamente son
un intermediario, pero que no tiene facultad ni para quitar ni para agregarle nada a la bendita palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? El fundamento de nuestra doctrina es que no hay ningún ser humano que le pueda cambiar o quitar algo a la palabra que ya vino de Dios para nuestra vida. Que no nos va a pasar lo que le pasó a Adán cuando el diablo tergiversa la palabra para engañarlo. Que ya conocimos la astucia del enemigo, y el enemigo hoy no va a venir como una serpiente, va a venir como un predicador, como un profeta, como un apóstol, y a muchos engañarán. ¿Está aquí conmigo? Y muchos dirán: a mí me envió Dios, yo soy el ungido, yo soy un Mesías, y como tal tengo la autoridad para cambiar la palabra. No, Señor, la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie puede cambiar la palabra. Y el mismo Señor Jesús dijo: ni una tilde va a dejar de desaparecer de la palabra, porque todo se tiene que cumplir. ¿Está aquí conmigo? Ojo, para que usted no se deje engañar. Es que lo oí de fulanito de tal. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Ay, hermano, pero es que ¿cómo se puede equivocar el apóstol fulano? Pues es anatema, así llámelo. ¿Por qué? Porque te está llevando a creer otro cuerpo de enseñanzas que no son ni provienen de la palabra bendita de Dios. ¿Está aquí conmigo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien firme. La doctrina es un cuerpo de enseñanzas no inventada, no transmitida por hombres, ni por un cuerpo de hombres, ni por una junta de hombres, ni por los sínodos católicos, ni por las reuniones de asambleas de tal iglesia. No, Señor, la palabra de Dios es palabra de Dios y nadie la puede alterar. No le quitarás, dice la palabra del Señor, no le quitarás nada, ni tampoco le añadirás a esta palabra. ¿Está aquí conmigo? Entonces nuestra enseñanza es fundamental en esto. Que si alguien me dice: no, es que mira que yo interpreté, es que el Señor me reveló, no, es que no es cierto, vaya a la palabra. ¿Aquí conmigo? Vaya a la palabra. Pero es que sí puedes tomar, pero no te puedes embriagar. Espérate. Es que ahí dice, sí, pero tú tienes que interpretar la palabra. Tienes que tomar la palabra y el sentido de la palabra. Hay cosas literales, hay cosas simbólicas, hay cosas que se deben y otras no. Hay unas cuestiones que pertenecen propiamente a la cultura y otras que pertenecen a un sentido universal. Tenemos que entenderla. Para eso estamos en la iglesia, para eso venimos a la iglesia, para aprender la palabra. ¿Está aquí conmigo? Apréndase otra palabrita esta mañana. La palabra dogma. Anótela por ahí. Es una palabra nueva tal vez para muchos, para otros no. Pero apréndase esta palabra, dogma. La doctrina es un cuerpo de enseñanzas basadas en creencias. ¿Cuál es nuestra creencia? Que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Está aquí conmigo? Que Él es Dios, pero también es hombre, y que está a la diestra del Padre, y que es el Salvador, etcétera. Todas estas cosas. De ahí se desprende un cuerpo de doctrina, pero lo básico no se puede cambiar. ¿Está aquí conmigo? Ok. Apréndanse la palabra dogma. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No disminuir. El dogma, hermanos,
Es un conjunto, dice, un conjunto fundamental de creencias que definen nuestra religión. Por lo tanto, los dogmas no son ideas sujetas al cambio ni consenso. Los dogmas es un principio o conjunto de ellos establecidos por una autoridad como verdad incuestionable. Establecidos por una autoridad incuestionable. El dogma quiere decir que la palabra que nosotros recibimos es absoluta. ¿Pero por qué absoluta? Porque tiene que venir de una autoridad. ¿Y quién es esta autoridad? Solamente Dios. Por eso también hoy en día muchos predicadores, escuchen, muchos predicadores hacen todo lo necesario, consciente o inconscientemente, para restar a la palabra la autoridad que tiene, que es de Dios. Hay quienes se atreven a decir que Dios ha puesto en ellos un espíritu de Cristo para venir y cambiar el fundamento, para decir que Dios no es absoluto en lo que Él dice, que Dios en algunos pasajes bíblicos como que se le fue el rollo, como que exageró. ¿Está aquí conmigo? Como que se exagera que, hijo, no te cases con alguien que no conoce de Dios. Oh, qué exagerado eso. Pues ¿con quién se van a casar entonces? Hija, no andes buscando a alguien de allá afuera. Pero mamá, si los de la iglesia están bien feos. No conozco uno de mi altura. Y ya se lo he dicho, prefieren al pelón, aquel. Ahora, antes era greñudo, ahora es pelón, tatuado. ¿Está conmigo? Pero qué exagerado es esto. ¿Cómo puede ser Dios así tan restrictivo? No. Bueno, las consecuencias las vivimos. Las consecuencias las pagamos. Instruye al niño en su carrera para que cuando se le presente una filistea o un filisteo, no se aparte de lo que le has enseñado. ¿Está aquí conmigo? ¿O qué le enseñamos a nuestros hijos? Cásate con uno alto, ojo verde, ojo azul, billete verde. Con ese no te va a faltar nada. Te va a tener como reina. Sí, Chuy, ¿cómo no? ¿Está aquí conmigo? Si no tienen principios de lo que es el matrimonio, allá afuera han visto a sus padres golpearse y decirse de todo. Acá en la iglesia no. Oh, sí. No, ¿verdad que no? No, acá en la casa hay broncas, pero las sabemos arreglar. Claro que sí, ya no como en el mundo. Entiende. Ah, carambola, eso ya no hay. Tu hijo no vivía en un ambiente así, tu hija no vivía en un ambiente así. Ay, bueno, pues es que él me golpea, pero con amor. Es que él me quiere. Me dio un golpe aquí en el brazo así, pero es que es así, es bromista. Por favor. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Si tú no cuidas tu casa y tú no velas, porque si tú sabes la hora en que ha de venir el ladrón y no velas, te van a robar tu casa.
van a asaltar tu casa. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano mío, pastor, pero es que hoy no le puede uno decir nada a los hijos, porque ¿se acuerda que hace años les decía que hoy los hijos le pegan, no, los padres le pegan a los hijos en legítima defensa? ¿Por qué golpea a su hijo? Pues porque se me vino encima. Pues ¿cómo? ¿Por qué? Oiga. Esto avanza. Están golpeando autoridades y la de Dios es la primera que están golpeando. Están diciendo que eso es normal. Están diciendo no pasa nada. Y cada vez más tenemos violencia, violencia, violencia. Y nuestros hijos no están yendo en pos del mandamiento de Dios. Nuestros hijos están yendo en pos de la pasión que les despierta él o ella allá afuera. ¿Qué fue lo que hizo Israel mientras estaba en el monte Sinaí? Mientras estaban recibiendo la palabra de Dios, abajo había una orgía, un desenfreno brutal. Y Dios le dice: baja, porque tu pueblo se ha desenfrenado. ¿Está aquí conmigo? Porque la pasión se enciende, y lo que hoy nuestros hijos y nuestras hijas viven es esa interacción de la pasión. Es la pasión de la carne, es la vanidad de los ojos, dice el apóstol Pablo. ¿Está aquí conmigo? Cuide a su hija, cuide a su hijo, hermanos. Hemos dicho estas cosas, no hemos querido ser tan... ¿Cómo sería la palabra, hermanos? Usted tiene criterio, usted es maduro, usted es una persona capaz de poder ver lo que está sucediendo, pero también tiene que ser capaz de buscar la solución. Hermano, la pasión contradice la palabra. Las pasiones. Vemos a veces, hermanos, por eso le digo que no me gusta a mí eso, cosa del Face, y no lo veo, créame. Si lo llego a consultar, no es mío. Si usted ve por ahí uno que dice Daniel Barrientos, quién sabe cuántos años tiene, que ni siquiera, hermano. Me enfada. Y luego los comentarios, que digo, pero ¿por qué pierden su tiempo tan tristemente? Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Ponen: voy de salida, ya llegué, ya voy otra vez para afuera, ay, se me olvidaron las llaves. Y otra gente opinando: ja, 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 ay, qué bueno, y caritas, ay, chula, ay, qué hermosa, ay, ¿dónde andas? Digo, pero ay, Cristo. Pero es normal. Es normal. Aquí hay maestros. ¿Han visto cómo se escribe hoy? Con unas faltas de ortografía que dicen: ¿de dónde sacaron eso? Que no fueron a la escuela, y unas faltas de ortografía, hermanos, que Dios guarde el hora. Ni siquiera a veces escribimos bien. Perdemos la cultura, perdemos la compostura. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuánto se ha dicho? Gente que no es de la iglesia, ¿cuánto se ha dicho? Jovencitas, no se exhiban en el internet, no se exhiban. No hay necesidad, porque tú no eres carne para que otros estén viendo, porque tú no eres para que... Tómate las fotos que quieras, pero que sean para ti, que sean para los tuyos, para el álbum de recuerdos. Pero le aseguro que hay unas fotos que la señorita y su hijo no pondrían en el álbum familiar.
Si me doy a entender aquí, ¿verdad? Fotografías que dices, ¿por qué? Qué lástima, no son carne de pasión, ni tampoco hay que apasionarse por lo que vemos en otros. Son cosas personales, son cosas íntimas. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? No puede ser nuestras hijas posando como si fueran de Playboy, vistiéndose como si fueran para una revista, hermanos, de esas de poco valor moral. ¿Está aquí conmigo? Mejor se lo digo yo y no que allá arriba vayan y le digan, mira. ¿Está aquí conmigo? No podemos ser una cosa aquí y ser otra cosa allá. Por favor, jóvenes, por favor, hermanos, por favor, hermanas, tenemos una autoridad y la autoridad es de Dios. La autoridad no la podemos nosotros socavar. Nosotros mismos, los cristianos, le damos fuerza al mundo, hermanos, para dudar de la certeza de la palabra, porque no estamos siendo la luz, no estamos siendo la sal en el mundo. Nos estamos corrompiendo igual que ellos. Pero hermanos, tenemos que poner un alto a este asunto. Una palabra última y con esto termino. Otra palabra que quiero que se aprenda es bueno, iba a decir otra cosa. La apología. Anote esa otra palabra. Doctrina, dogma, apología. La apología es la defensa de la verdad, de la enseñanza, de la doctrina, de los principios. Debemos ser dogmáticos, no fanáticos, dogmáticos. Un dogmático, un apologista, alguien que valora este asunto de la palabra, la va a defender. Pero tiene que defenderse. La apología es una defensa, hermanos, basada en asuntos de historia, basados en asuntos teológicos y basado en asuntos racionales. Una apología se construye de historia, de teología y de racionalismo. No un racionalismo, sino de una razón, de algo congruente. Tenemos que ser apologistas, defensores. Y hay muchas cosas que la iglesia se ha permitido que no están ni siquiera encuadradas en nuestra historia cristiana. Por eso es importante la historia, hermanos. Es importante ir a la historia de nuestra iglesia, porque es ahí donde vamos a encontrar la fortaleza para poder defender lo que hoy se está haciendo. Hay que construir y construir bien. Pero déjeme decirle, si la doctrina que usted tiene no le está cambiando su vida, no está cambiando su carácter, no está cambiando sus acciones, sus actitudes, o de lo contrario, su doctrina está alcahueteando sus acciones, esa doctrina es falsa, es mentirosa. Porque la palabra de Dios cambia al hombre, la palabra de Dios lo transforma, la palabra de Dios lo enriquece, la palabra de Dios, hermano, le trae un nuevo nacimiento. Si lo que tú crees no está cambiando tu vida, no está trayendo cambios significativos a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa, a lo que haces, hermano, pon atención a la palabra de Dios, vuélvete a la palabra de Dios y cambia esas creencias que no están cambiando nada, que solamente son un enjuague emocional y un asunto espiritualista, pero que no tiene efectos de cambio en nosotros. Hay que atender nuestra doctrina. La doctrina cambia, la doctrina nos lleva a perfección. ¿Está aquí conmigo? Póngase de pie, por favor. Cambios. Levante sus manos si puede. Cambios. Cambios.
La iglesia está para recibir a todos los que necesitan de Dios. La iglesia está para ayudar a los que están perdidos sin Dios. Pero tenemos que visualizar que la doctrina que tenemos es la correcta. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Conforme a la palabra que está escrito, eso es lo que tienes que hacer. Bendito Señor y Dios. Bendito Padre Celestial. En esta hora, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Tu amor, Señor de los cielos, por nosotros es maravilloso. Tu amor por nosotros, Señor, los que caminábamos, eterno Dios, en tinieblas, ha sido maravilloso. No nos has dejado y te damos gracias por eso. Mira hacia esta congregación, Señor, que nos reunimos, que buscamos, Señor de los cielos, tu verdad. Sánanos, límpianos. No somos la iglesia perfecta, pero queremos ser la iglesia, Señor, que pueda ser vista por otras iglesias hermanas, que puedan ver, Señor, que con temor y temblor nos apegamos a tu palabra. Que esta iglesia pueda ser ejemplo para muchas otras en esta ciudad y en esta región. Que tu palabra, Señor de los cielos, va a hacer los cambios en nosotros. Y entonces cuando miren hacia esta iglesia, creerán que verdaderamente, Señor, tú estás con nosotros. Queremos ser ejemplo para otras congregaciones, guardando tu palabra. Queremos ser ejemplo, Señor, para muchas familias que necesitan, Señor de los cielos, paz, tranquilidad, cambios. Queremos ser un ejemplo para nuestra sociedad, para que nuestras autoridades puedan ver también, Señor, que esta iglesia está aquí y tiene un mensaje de parte de Dios, transformador, vivificante. Queremos ser una iglesia, Señor de los cielos, Padre, porque todavía tenemos tiempo para hacerlo. Una iglesia vivificante en el Espíritu. Una iglesia celosa de la palabra de Dios. Queremos ser, Señor, una iglesia fundada, mi Dios, en esos principios eternos. Ayúdanos, Señor. Cambia lo que hay que cambiar en nosotros. Transfórmanos, por favor. Todos los que estamos aquí y los que hoy no pudieron estar son un propósito en tus manos. No juzgamos, Señor, no somos jueces de nada. Queremos solo cambiar las perspectivas que hoy estamos teniendo. Que todos los que esta mañana están aquí puedan sentir paz, puedan sentir en su corazón, Señor, la alegría, mi Dios, de ser parte de un pueblo que ama la palabra, que estudia la palabra, que vive y practica la palabra. Ayúdanos, por favor, en cada área de esta iglesia a construir fundamentos sólidos en la palabra. Ayúdanos a ser maestros de la palabra, a transmitir esa palabra. Tú nos diste este encargo y lo queremos cumplir.
Estamos en una batalla contra el mundo, Señor, no contra la gente del mundo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, por amor a ti, en el nombre de Jesús.